La Rabieta Histórica presenta el historicismo en México, temas de sociología e historia. A continuación veremos algunos temas más importantes formulando preguntas del historicismo, como ¿cuál es el origen del historicismo? ¿Quién fue Leopoldo von Ranke? ¿Qué es el historicismo? ¿Cómo se plantea el historicismo frente al problema histórico? ¿Cuáles son las características del historicismo? ¿Cómo se introduce el idealismo objetivo en el historicismo? ¿Cómo se introduce el historicismo en México? ¿Y cuál fue el sistema metodológico historicista empleado en México? ¿Cuál es el origen del historicismo? Se desarrolla a finales del siglo XVIII como una reacción contra la filosofía social del racionalismo. El objetivo de sus críticas giraba en torno a las ideas que habían inspirado la Revolución Americana. El historicismo se unió a los enemigos del capitalismo, es decir, nacionalismo agresivo y nacionalismo revolucionario, según Reich, 1979. La escuela historicista alemana da un salto cualitativo en materia historiográfica. Surge en Alemania una corriente que luego se denominó historicismo, cuyo fundador fue Leopoldo von Ranke, 1795-1886, según Guerra 2009. ¿Quién fue Leopoldo von Ranke? Leopoldo von Ranke, 1795-1886, fue el más grande escritor histórico de los tiempos modernos, o más recientemente, el formidable innovador de la erudición histórica, y moderno padre fundador de la historia crítica y santo patrón de los devoradores de archivos. Sostuvo que en la introducción al historicismo dentro de la logia de la ciencia, en sostener un relativismo histórico en el que el individuo, el ser histórico, es inafilable, y su actuación en los sucesos históricos no pueden ser vistos desde un marco estable, pues todos los marcos históricos son igualmente buenos, de modo que el historiador tiene que limitarse a realizar una descripción de hechos. Propone de una manera más refinada, más elaborada de tratar los hechos históricos, pero sin renunciar al método cientificista de acercarse al estudio del pasado. ¿Qué es el historicismo? Es la proposición que surge de las ciencias naturales, matemáticas y lógica. No hay más conocimiento que el proporcionado por la historia. Es un relativismo histórico que considera la verdad, el derecho, las costumbres, la ética y en general a todas las ideas y valores como productos de una época histórica dada o de una civilización específica. Estas ideas y valores son válidas para épocas y civilizaciones que los ha producido, según Stern, 1970. Esta corriente plantea como objetivo principal de la historia el estudio de la vida humana en su totalidad y multiplicidad, aunque no renuncia por la búsqueda de lo universal. Erige como elemento central el carácter individual del hecho histórico. Franco, 1993. ¿Cómo se plantea el historicismo frente al problema histórico? El planteamiento de la escuela positivista en Francia y la escuela conservadora de Alemania tuvo su origen en Leopoldo von Ranke. Mientras la escuela positivista estaba interesada en la búsqueda de leyes y tendencias, la escuela alemana cifró su atención en los acontecimientos políticos y las instituciones jurídicas, pero particularmente predominaban sus estudios sobre personajes notables. Franco, 1993. A diferencia del marxismo, el historicismo niega la validez eterna y supletoria de las verdades filosóficas y científicas. Sostiene que todos los pensamientos son históricos y por eso están destinados a perecer. ¿Cuáles son las características del historicismo? Surge el contexto de formación de Estado-Nación. Rechazó el universalismo de la Ilustración. Reforzó el consenso social en tiempos difíciles.
Deja de considerarse a la historia como una crónica para pasar a ser una investigación histórica. Se trabajaba en la búsqueda de un pasado común. Historicismo y nacionalismo marcan la producción de la historiografía. Investigación histórica con descripción de hechos despojados de internacionalidades. Uso de las fuentes que validan la investigación histórica. Se parte del método heurístico. Se constituye la historia como disciplina en las universidades alemanas. Se profesionaliza la disciplina. Las publicaciones son con redacción de estilo narrativo, es fundamentalmente descriptiva y episódica. ¿Cómo se introduce el idealismo objetivo en el historicismo? El idealismo objetivo rechaza la contraposición de lo general y lo particular, proclama la identidad de la historia y la filosofía, el escepticismo en relación con el conocimiento histórico y la tesis sobre el carácter incognoscible del pasado histórico. Esta corriente afirma que son nuestros conceptos los que integran la realidad y consecuentemente los objetos que forman parte de esa realidad. Para el idealismo, son nuestros conceptos los que integran o construyen los objetos de nuestro pensamiento científico natural. La razón integra a la realidad, o dicho en otras palabras, que el ser de las cosas no es algo que ellas tengan de por sí, sino algo que se les concede u otorga. ¿Cómo se introduce el historicismo en México? Se piensa que la historia se transformó en una disciplina científica en México, al crearse las instituciones profesionalizantes de la historia como disciplina académica. Entre los años de 1939 y 1940 se fundan institutos de docencia e investigación científica para responder a desafíos propios de la crisis internacional, de la entreguerra por un lado y por el otro las condiciones particulares del país. México a través de los siglos fue la obra que convirtió el pasado en un discurso cohesivo y optimista, donde se dejaba de lado los antagonismos y una visión integrada para el progreso, un proyecto de país, de progreso de devenir nacional. ¿Cuál fue el sistema metodológico historicista empleado en México? Se puede documentar un debate metodológico impulsado por el mismo secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, en torno al tipo de historia que convendría llevar adelante durante la profesionalización. México a través de los siglos fue la obra que convirtió el pasado en un discurso cohesivo y optimista, donde se dejaba de lado los antagonismos y una visión integrada para el progreso. Un proyecto de país de progreso, de devenir nacional. Edmundo O'Gorman, representante más ilustre de la corriente historicista, publicó en 1947 un tratado crítico de los postulados de Ranké, titulado Crisis y porvenir de la ciencia de la historia, según Cermeño, 2013. Leopoldo von Ranké. Leopoldo von Ranké, si bien fue el más grande expositor del historicismo, de 1795 a 1886, fue un historiador alemán introductor del positivismo como método de investigación histórica y minuciosa de los hechos, la historia de los pueblos romanos y germánicos desde 1494 hasta 1535. En 1824 constituyó el primer fruto de su rigurosa vocación histórica.